Lo mandó a buscar el rey de Moab. No quiso obedecer a la voluntad perfecta de Dios. Dios permitió que escuchara a su burra hablar. Bendijo a Israel en nombre de Jehová, pero le enseñó a sus enemigos cómo derrotarlos. Sus actos produjeron la muerte de más de 24,000 hombres y al final murió por su pecado. Esta es la historia de Balaam, hijo de Beor, y cómo sus actos lo llevaron a la misma muerte. En este episodio de Personajes Ocultos de la Biblia exploraremos la ruta de Israel por el desierto hasta la tierra prometida, la historia de Balaam, sus estratagemas y ante todo lo que podemos aprender de su vida para no cometer los mismos errores. Bienvenido y bienvenida, soy tu hermana en Cristo, Karen Zapata, y bueno, quédate en este episodio que hemos titulado La historia de Balaam. Comencemos. Hola, me encanta saludarte en este espacio, soy tu hermana en Cristo, Karen Zapata, y bueno, hoy estaremos hablando sobre la historia de Balaam. Antes de comenzar, recuerda que estaré leyendo la sección de comentarios para cualquier duda, idea o aporte que tengas para complementar el capítulo del día de hoy. Entonces, además de eso, también recordándote que todas las semanas subimos contenido nuevo, contenido bíblico, con el objetivo de que juntos podamos seguir creciendo en la palabra de Dios. Así que si no quieres perderte nada, te invitamos a que te suscribas y compartas este contenido en tus redes sociales, a través de WhatsApp, a través de cualquier medio, para que más personas tengan herramientas para profundizar su conocimiento en la palabra de Dios y por supuesto juntos crecer en su presencia. Con eso dicho, comencemos el capítulo del día de hoy. La historia de Balaam, hijo de Beor, la podemos encontrar en el libro de Números, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24. No lo leeremos porque es un poco largo, sin embargo te invitamos a que puedas leerlo ahorita que se termine el video, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la historia de Israel hasta este relato bíblico? Vamos a ver. Recordemos que Israel estuvo cautiva durante más de 400 años en Egipto. Dios levanta a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud y a través de las famosas 10 plagas de Egipto. Dios muestra su poder y literalmente y finalmente Israel es libre. De hecho, en este mapa que tenemos acá podemos ver un poco del recorrido que ellos hicieron. Ellos salieron desde Ramesés, fueron a Sucot, Esam, hicieron todo este recorrido hasta llegar al monte de Sinaí, que está en este sector por acá, o se dice que está acá, porque las ubicaciones no son tan precisas, pero ese es como el posible mapa del recorrido que hizo Israel. Muy bien, entonces subieron de nuevo y llegaron hasta Cades Barnea. Este recorrido que ustedes ven acá sucedió en 40 días. Bien, desde Cades Barnea entonces Moisés envía a los espías para que rectifiquen cómo está la tierra. Esto que ustedes ven acá es la tierra prometida, Hebrón, Arad, Negev, Jericó, todo esto es la tierra prometida. Muy bien, entonces aquí en Cades Barnea, donde estaban ellos, Moisés envía a los espías, ellos van y vuelven, y cuando regresan dan una noticia mala ante Israel diciéndole: sí, la tierra es buena, pero hay gigantes. Entonces eso produjo un miedo terrible y al final Dios se molestó con ellos y les dijo: ustedes ahora, como no quisieron poseer la tierra que yo les había dado, van a dar vueltas durante 40 años. Entonces, desde Ramesés, que es Egipto, hasta Cades Barnea, ellos se demoran ¿cuánto? 40 días. Y de aquí empiezan entonces a dar vueltas en este sector hasta que pasan 40 años. Muy bien, y en 40 años entonces Dios les dice que no cojan por acá adelante, sino que cojan y se den la vueltecita por acá para poseer la tierra prometida. Entonces, teniendo esto en mente, en el capítulo 21 del libro de Números, la Biblia nos relata cómo Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, cuando vamos a ubicar aquí Hesbón, habitaba acá en Hesbón, listo, y Og, rey de Basán, se levantaron a pelear contra los hijos de Israel, y Dios les dio la victoria, por supuesto, a su pueblo. Moab, que estaba justo al lado de ellos, estamos hablando de esto, acá es Moab,
Esto es Moab y esto también que está acá es Moab. Esto se llama llanuras de Moab. Moab, como estaba al lado de ellos y que de hecho había sido oprimido por Sehón y por los amorreos, al ver lo que estaba aconteciendo y sabiendo la palabra que Jehová les había dado a los israelitas, teniendo en cuenta que los moabitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, tuvieron un temor terrible, tuvieron muchísimo temor. Y su rey Balac, hijo de Zippor, junto a los príncipes de Madián, deciden llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel y así expulsarlos de la tierra para también ellos tomar propiedad de la tierra que Sehón y los amorreos les habían quitado. Y justo aquí es donde comienza el relato de la historia de nuestro personaje del día de hoy. Ahora, ¿quién era Balaam? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia en el libro de Números capítulo 22 verso 5 y en el libro de Números capítulo 23 verso 7 y Deuteronomio capítulo 33 verso 4 nos dice que era hijo de Beor y que habitaba cerca del río de la zona conocida como Aram o Mesopotamia. Entonces vamos al mapa, muy bien. Este que ustedes ven acá, o sea, Israel estaba en esta zona, para tenerla súper clara. Israel estaba en esta zona. Acá está el río Jordán y demás. Y esto que ustedes ven acá, esto es Mesopotamia. Entonces, los reyes de Moab, el rey de Moab, que es Balac, cogió y llamó a Balaam, que era un profeta que estaba en la zona de Mesopotamia. Sí, que esto no estaba cerca, estaba lejos. Pero ellos tenían tanto miedo de que Israel los destruyera que fueron y llamaron a este hombre acá en Mesopotamia para que fuera y maldijera al pueblo de Israel para que así entonces ellos pudieran echarlos de la tierra. Y algo curioso sobre el origen de Balaam es que está ubicada en la zona geográfica de donde era proveniente Abraham. Recordemos que Abraham era de Ur y Ur es ubicado en Mesopotamia también. Bueno, volviendo a nuestra historia, tenemos que Balac, rey de Moab, y los ancianos de Madián habían llamado a Balaam, un profeta que habitaba en Mesopotamia. Sus poderes sobrenaturales eran altamente estimados por los moabitas y madianitas, y sin duda alguna, este es uno de los más misteriosos y extraños personajes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y la pregunta aquí que surge es, ¿Balaam era un profeta de Jehová o meramente un adivino en cuya boca Jehová puso sus palabras? La verdad es que no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí conocemos es que, primero, Balaam tenía cierta comunión con Dios. En el libro de Números capítulo 22, verso 8 al 12, entonces entender este texto es que de una manera u otra Dios hablaba con Balaam. Segunda característica sobre Balaam es que fue usado por Dios para hablar la justicia divina, como de hecho se expresa en el libro de Miqueas capítulo 6, verso 5, que dice: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Entonces Balac le estaba pidiendo cosas a Balaam y Balaam habló en ese momento sobre la justicia de Dios. La tercera característica que tenemos de este hombre, bíblicamente hablando, es que él hablaba y oía los dichos de Dios y veía la visión del Omnipotente, como lo expresó al inicio de su profecía en el libro de Números capítulo 24 verso 4, diciendo: dijo el que oyó los dichos de Dios y el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Entonces vemos que tiene unas características interesantes. Hay una cuarta característica sobre la vida de Balaam, y es que él dijo que no hablaría lo que Dios no le dijera. Recordando que, volvamos a la Biblia, Números capítulo 22, verso 38, él le dice a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Entonces, estas características de las que hemos hablado nos llevan a entender, nos llevan a poder comprender que él tenía algún tipo de comunión con Dios. El punto es que a pesar de tener estas cualidades, también podemos percibir cómo en ocasiones buscaba agüeros o señales respecto al futuro. Así que podemos decir que tenía un don de profecía,
pero su conocimiento de Dios estaba limitado en cierta medida por los conceptos paganos de la región en la que vivía. Ahora, ¿qué pasó cuando Balac mandó a llamar a Balaam? Vamos a la historia. Israel venía bien delante de Dios. Hay que tenerlo claro, Israel venía bien. El tema es que Balac tuvo miedo y mandó a buscar a Balaam a ver si podía maldecir a Israel. El tema es que Balaam no pudo maldecirlos, sino que los bendijo, y como no pudo maldecirlos y deseaba esa recompensa, entonces le dio esas tácticas a Balac para ahí sí destruirlos. Y todo esto fue producido por el temor de un hombre y el amor al dinero del otro. Con eso en mente, hay un conjunto de aprendizajes que podemos rescatar de la historia de Balaam para nosotros no cometer los mismos errores. Entonces, comencemos. Primer aprendizaje: Balaam había reprimido, no entregado sus propios deseos delante de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Números capítulo 22 verso 13, dice: Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Miremos detalladamente lo que dijo al final: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Él no me quiere dejar ir con vosotros. Es decir, yo sí quiero, pero ¿sabes qué? Él no me deja. Estaba diciendo: Dios tiene la culpa de que yo no vaya con ustedes. Yo sí quiero, pero Él no me deja. Y lo que vemos aquí es que Balaam deseaba ser honrado por los príncipes del rey de Moab. Pero cuando Dios se lo prohíbe, en lugar de decir no iré porque no es agradable delante de Dios, expuso lo que había en su corazón diciendo: Él no me quiere dejar ir con ustedes. Balaam tenía esto en el corazón, y en lugar de entregarle a Dios el amor que tenía por el dinero, lo reprimió, lo escondió, lo guardó, para así hacer lo correcto. El punto es que cuando no renunciamos, no entregamos, no soltamos las cosas que están en nuestro corazón y que no le agradan a Dios, lo que hacemos es reprimirlas, guardarlas allí hasta que un día ya no resisten más y explotan, sacando todo, absolutamente todo lo que hay en nuestra vida. Es como cuando hay una botella de gaseosa, bien, entonces tú empiezas a agitarla, bien, en lugar de sacar el contenido y vaciarlo. Si tú te agitas, pues no hay nada, ¿cierto? Dentro de la botella no hay nada. ¿Y qué se va a explotar? Nada, porque no hay nada, tú lo vaciaste. Pero cuando tú guardas, es como si tú cerraras esa botella, bien, la cerraras y empezaras a agitarla, y eso se formara una presión tan grande dentro que al final la botella termina explotando. Eso es lo que sucede cuando nosotros reprimimos las cosas y no renunciamos y no se las entregamos a Dios. Y Balaam justamente no aprendió a renunciar y a ceder, él solo reprimió sus deseos. Y esto lo llevó a la misma muerte, pues en Números capítulo 31 verso 8 se nos dice que murió en la guerra contra los madianitas. Es decir, sus deseos reprimidos lo llevaron hasta el punto de quedarse en Madián para que Israel fuera destruido, aun cuando él mismo había sido el instrumento de Dios para decirle a Balac, rey de Moab, que Dios le iba a dar la victoria a Israel y no a Moab. ¿Y cuántas personas hoy día están en la misma condición de Balaam? Balaam representa el creyente que cumple la letra de la ley, pero viola su espíritu. Muy bien. No hablaría lo que Dios no le dijera, pero él quería hacer lo malo. Quiso que Dios cambiara de idea que le permitiera hacer su propia voluntad. Balaam representa al creyente que, habiendo llegado a los pies de Cristo, en lugar de entregarle todo lo que hay en ellos y de renunciar a todo lo que no le agrada a Dios, lo guardan, lo reprime. Y cuando alguien les pregunta el por qué hacen X o Y cosa, ellos dicen: ay, es que el pastor no me deja, ay, es que en mi iglesia no se permite, ay, es que mi papá o mi mamá me pone peros, en lugar de decir: es que esto no es agradable a mi Señor. Balaam servía, era profeta y todo, pero aún así habían cosas en él que nunca le entregó a Dios y que lo llevaron a su muerte.
terrible. En el libro de Tito, capítulo 2, versos 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, Dios nos ha dado un favor y amor inmerecidos, y lo ha mostrado de tal manera que nos ha dado salvación. Y ese amor y ese favor y esa gracia inmerecida que nos ha dado, nosotros debemos demostrar que estamos correspondiendo a este favor, esta gracia, este amor inmerecido de parte de Dios, renunciando a todo lo que no le agrada a Dios. Y ojo aquí que no dice guardar, reprimir, esconder, no, dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a todos sin excepción puede que en algún momento de nuestras vidas llame la atención algo de este mundo. Sin embargo, ¿qué debemos hacer? ¿Guardarlo? ¿Reprimirlo? No, debemos entregarlo y renunciar a eso. Y realmente esto parece insignificante, pero no lo es, porque hoy día hay muchas congregaciones en las que hay muchas personas que hacen cosas porque realmente crean en eso que hacen, no porque realmente estén convencidas de lo que están haciendo, no porque realmente lo estén haciendo por amor a Dios, sino que lo hacen para encajar dentro del grupo de la iglesia. Lo hacen para no ser rechazados por X o Y persona. El tema es que cuando nosotros hacemos algo para agradar a los demás y en lugar de agradar a Dios, y en lugar de renunciar a todas estas cosas que no le agradan a Dios, lo que hacemos es que las reprimimos, las guardamos. Cuando nadie nos ve, en la intimidad empezamos a aflorar todas estas cosas. Tengas en cuenta, lo importante no es qué piensan los demás de ti, sino qué piensa Dios de ti, porque Dios te conoce y sabe lo que hay en tu corazón. Entonces, antes de que eso explote, mejor renuncia y entrega a cualquier cosa que esté guardada en tu corazón y que no le agrade a Dios. Entonces, con eso dicho, vamos al segundo aprendizaje sobre la vida de Balaam. Y este segundo aprendizaje es que Balaam tenía su corazón en el dinero y no en Dios. Balaam es una muestra del profeta asalariado que quiere negociar con su don. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15, el apóstol Pedro nos dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam estaba tan interesado en el dinero que le seguía insistiendo a Dios para que le permitiera maldecir al pueblo de Israel y así llevarse aquella recompensa que Balac le habían prometido. Aunque Dios ya le había dicho que no iba a maldecir lo que era bendito. Dios se lo dijo en el primer momento, pero él siguió volviendo la segunda vez. Iba cada vez que se presentaba un sacrificio a decir: ¿será que lo puedo maldecir? ¿Muy bien? Y ese amor al dinero lo llevó a la misma muerte. De hecho, este no es el único relato bíblico en el que se ilustra ese tema del amor al dinero. También podemos verlo en la historia de Jesse, el criado de Eliseo, que al ver que Eliseo no aceptó la ofrenda que Naamán le había ofrecido luego de su sanidad, fue tras él corriendo a escondidas de Eliseo y la pidió para sí, y a causa de esto le brotó lepra. O podemos encontrar también el caso de Judas Iscariote, el que vendió al Señor, que por 30 monedas de plata vendió a su Señor y luego por el remordimiento fue y se ahorcó. Entonces, fíjense que este tema del amor al dinero, hasta dónde puede llevar una persona, y que realmente cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo en 1 Timoteo capítulo 6 verso 10, encontramos que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, que es lo que justamente hemos visto en estos casos bíblicos, en Balaam, lo que pasó con Jesse y lo que pasó con Judas Iscariote. Ese amor al dinero los llevó al final a perderse de su fe, al ir en contra de Dios y al ser traspasados por innumerables dolores. Bien, también podemos encontrar que en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 5 el Señor nos enseña diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y miren lo que dice, y avaricia, que es idolatría. Entonces, en ese texto bíblico se da un paso más allá y se cataloga este amor al dinero, que de hecho es avaricia, como idolatría. Muy bien, entonces también es muy repudiable delante de Dios. Y luego nos sigue hablando de eso, porque la Biblia hay un montón de textos bíblicos alrededor de este tema. Y en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, cuando nosotros leemos este último texto bíblico y comprendiendo la historia de lo que pasó con Balaam, podemos entender que si hay un mensaje y un aprendizaje importante, es que no debemos enfocar nuestra vida, el don que hemos recibido, el ministerio que nos ha dado para conseguir dádivas. Más bien enfoquemos esta vida, el ministerio, los dones, todo lo que Dios nos dé para la gloria y honra del Señor, para hacer su voluntad, para realmente agradarlo y alabar y glorificar su nombre. Enfoquémonos en hacer a Jesús famoso en medio de nuestra generación. Y más que por recibir una dádiva, Dios te dio el ministerio y me dio a mí dones y habilidades y todo para la gloria y honra de su nombre. Tercer aprendizaje del día de hoy, y es que aunque Balaam fue usado por Dios, no fue un hombre aprobado delante de Dios. Balaam, en su trato con los madianitas y moabitas, ilustra la mala influencia de aquellos cristianos que aconsejan que la iglesia debe ser una alianza con el mundo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, hablando a la iglesia, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, Balaam ilustra cuán vacío es en una persona el conocimiento de Dios si no está acompañado del sincero deseo de obedecer. Tú puedes saberte la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero si no la pones en práctica, déjame decirte que de nada sirve. La Biblia, Jesús hablando, y quiero que te lleves esto como en tu corazón, de manera muy, pero muy así profunda y arraigada. Jesús hablando, finalizando el sermón del monte, dice: el que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, tempestades, su casa no cayó. Pero el que las oye y no las hace, le compararé como aquel que puso su casa sobre la arena, y vinieron ríos, tempestades, y fue grande su ruina. Entonces no se trata solo de que sepas Biblia, bien, maravilloso que sepas la Biblia, pero también que apliques y pongas en práctica esa Biblia en tu vida y en mi vida. En eso consiste el Evangelio. Maravilloso que te sepas un montón de textos bíblicos. Ahora, ¿estás aplicándolo? Maravilloso que tengas un PhD en teología, que tengas un título en teología. Magnífico, te felicito. Pero, ¿estás poniendo en práctica ese conocimiento en tu vida? Porque si no lo pones en práctica, pues déjame decirte que tienes ese conocimiento muerto y de nada sirve. Te das peor, bíblicamente hablando, que una persona que no conoce a Dios. Porque la persona que no conoce a Dios, pues no la conoce, no sabe cómo colocar en práctica los principios de Dios. Pero tú la sabes y no lo pones en práctica. Entonces, importante para que lo tengas en cuenta. Bien, no solo se trata de conocer la palabra, sino de obedecerla. Y Balaam deseaba, volviendo a nuestro relato, Balaam deseaba morir la muerte de los rectos, pero no deseaba vivir una vida recta. De hecho, Balaam es la representación de lo que Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 21 al 23, cuando expresa que muchos llegarían delante de él diciendo: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos, pero Jesús les dirá: mire, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué les dice así? Porque sus obras eran malas. Cuando leemos este texto bíblico podemos darnos cuenta que ellos recibieron el Espíritu Santo porque echaron fuera demonios, profetizaron, hicieron milagros, así tal cual como pasó con Balaam. Ellos fueron usados por Dios. Balaam fue usado por Dios.
pero sus obras eran malas y al final fueron desaprobados delante de Dios. Y esas obras malas los llevaron a una muerte física, como se ve en la historia de Balaam, y una eternidad sin Dios, como se describe en el libro de Mateo capítulo 7, 21 al 23, que fue la historia que acabamos de contar. Entonces, no es solo creer que conocemos a Dios y ser usados por Él, es que Dios también nos conozca y nos apruebe. Entonces, ten eso en mente siempre. Bien, Dios te usa, maravilloso, pero nuestra vida está siendo aprobada delante de Dios, porque lo más importante es ser aprobados delante de Dios. Y bien, con esto dicho, cerramos el capítulo de hoy sobre la historia de Balaam. Y recordando los 3 aprendizajes principales de su vida. Primero, recordemos que debemos renunciar a todo lo que no le agrada a Dios. No reprimirlo, no guardarlo, no esconderlo, no. Renunciar, soltar, entregar. Bien, darle todo a Dios y no guardarlo. Segundo aprendizaje es que debemos de enfocar nuestra vida, el ministerio, los dones que Dios nos dé en Dios y no en las dádivas de este mundo. No es cuánto me puede dar, no es la fama, no es la fortuna, no es el reconocimiento humano, no. Debemos enfocarlo en Dios y en hacer que multitudes miren a Cristo. Y lo tercero que podemos aprender sobre la vida de Balaam es recordar que no se trata solo de ser usados por Dios, sino de que Dios apruebe nuestra vida y nuestras obras. Balaam fue usado por Dios, pero al final Dios no aprobó su vida ni sus obras y él fue llevado a la muerte. Así que debemos de tener eso en cuenta también para nuestra vida. Con eso dicho, entonces nos despedimos el día de hoy, invitándote a que nos coloques en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó de la historia de la vida de Balaam y también sobre qué personaje bíblico te gustaría que conversáramos en un futuro. Si tienes preguntas o dudas también, déjalas en los comentarios, las leeremos y estaremos respondiéndolas en un futuro. Recuerda que si quieres profundizar más en la historia de Balaam y los personajes alrededor de esta historia, te recomendamos esos videos y si aún no te has suscrito, por supuesto, suscríbete en el canal. Recuerda compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos por la palabra de Dios. Te habló Karen Zapata, Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye bye.